Hola, ¿cómo están, distinguida audiencia? Hoy quiero compartir con ustedes una parte del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versos 4 y 5. Es un pasaje muy conocido que nos habla sobre la vid y los pámpanos. Creo que la mayoría hemos escuchado la palabra que necesitamos tener una relación personal con Cristo Jesús. Es más, yo lo he dicho muchas veces. ¿Qué decimos exactamente cuando usamos ese término? Estamos diciendo que debemos tener una relación con Dios en la forma en que Abraham lo tuvo, o Moisés, o los profetas. Eran hombres que tuvieron un caminar, un andar muy estrecho con Dios. En realidad hablaban con Dios, así lo hacía Adán, por ejemplo. ¿Nos referimos a eso? Claro que no. Este pasaje del Evangelio de Juan nos describe lo que es tener una relación personal con Jesucristo. Y aun cuando no encontramos la frase relación personal per se en la Biblia, eso no quiere decir que la Sagrada Escritura no nos revele cómo es que podemos tener una estrecha unión con Cristo. Una relación que vaya más allá del simple hecho de conocer acerca de Él. Y más o menos como hay gente que tienen fotos de celebridades, sean deportistas, artistas, músicos, políticos. Leen libros sobre ellos, coleccionan datos sobre ellos, imágenes, conocen todo acerca de, pero tienen una relación personal con tal persona, no. ¿Por qué? Porque la otra persona no lo conoce. Y lo mismo ocurre con Cristo Jesús. Si queremos tener una relación personal con Él, no solamente debemos conocer acerca de Él, sino conocerlo a Él. Y Él debe conocernos a nosotros. Y de eso es lo que hablamos hoy en el pasaje. Y al mirar esta porción de las Escrituras, nuestra oración es que Él nos dé una mayor idea qué es tener una relación personal con Cristo Jesús. Padre, yo te pido en esta hora que tú tomes estos momentos para que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que pueda correr y dar el fruto para el cual tú le enviaste. No soy la mejor voz de tu palabra, ni mucho menos. Me humillo ante ti y pido que este vaso de barro sea lavado por la sangre, purificado por tu Espíritu, para que pueda cumplir tu propósito y podamos conocer a Cristo y a este glorificado. Y te ruego por cada uno de los que van a escuchar la palabra, que tú centres y enfoques la atención de cada uno en entender y conocerte a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice San Juan 14, 4 al 5. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Lo que vemos nosotros en los versos 4 y 5 de este capítulo es que se confirman el uno al otro. En el versículo 4 dice que la rama no puede dar fruto por sí sola, debe permanecer en la vid. Es decir, no podemos dar frutos a menos que permanezcamos en Cristo. El versículo 5, por otro lado, afirma que cuando permanecemos en Cristo, allí daremos fruto, que no podemos hacer nada fuera de Él. Entonces, las ramas, nosotros, sin la vid Cristo, no damos fruto. Pero las ramas, nosotros, en la vid que es Cristo, no podemos evitar el producir frutos. Algo así como una fórmula matemática. Nosotros más nosotros nomás es igual a 0. Pero nosotros más Cristo es igual al fruto.
Entonces, lo que quiero decirle es que la prueba que determina si estamos verdaderamente en Cristo y que Cristo está verdaderamente en nosotros, está dado en los frutos. Así como 2 más 2 siempre es igual a 4, nosotros más Cristo siempre produciremos buenos frutos. ¿Por qué no vemos los detalles del versículo 4? Cristo nos dice primero, permanezcan en mí. La palabra griega meno significa habitar con, permanecer en. Recuerden los estudios que teníamos en la escuela cuando nos dábamos gramática, y allí nos damos cuenta de la importancia de esas clases aburridas. Porque si yo aprendí algo, que la palabra permanezcan en mí es lo que se llama una voz activa. Lo que eso nos dice que cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice permanezcan en mí, viene con un sentido de tipo continuo de acción. No es de una sola vez. Debemos continuar en Cristo, continuar produciendo buenos frutos. La vida del cristiano no es solo aceptar a Cristo una vez en una oración de entrega. No, el verdadero cristiano es un discípulo, la rama de la verdad que continúa su vida hasta el fin en Cristo. Y le voy a dar un par de versículos. Primero, primera de Juan 2:19, dice, esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Fíjense en lo que la palabra de Dios declara que hacen los verdaderos cristianos. Permanecemos en el cuerpo de Cristo. Una experiencia continua. San Juan dice que si estas personas fueran verdaderos creyentes, habrían continuado en su andar con Cristo, habrían permanecido. Pero ellos dejaron la iglesia, dejaron de andar con Cristo, demostrando, así como dice Juan, que nunca fueron parte de nosotros. No eran verdaderos cristianos. La palabra nunca fueron parte. La palabra quedado en 1 de Juan 2:19 es también meno, la misma palabra utilizada en Juan 15:4 cuando dice permanecer. Otro pasaje para señalar de nuevo está en 1 de Juan, pero ahora el versículo 24, 1 de Juan 2:24. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a los que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. De vuelta, el sentido de continuar en Cristo, de permanecer en Cristo. Las cosas que escuchamos desde el principio tienen que continuar en nosotros y con nosotros. No quedar en la experiencia de un momento que necesitamos de Dios, le aceptamos a Jesús y quedó allí, porque continuamos con nuestra vida. No. De vuelta tenemos la palabra griega meno. Si nosotros permanecemos menos en comunión con el Hijo y el Padre, entonces tenemos un tiempo presente, el mismo tiempo que vemos en Juan 15:4, pero también tenemos un sentido futuro. Es decir, permanecemos en Cristo. Lo que tenemos desde el principio de nuestro andar con Él. Debemos continuar o permanecer con Él en el presente, continuar permaneciendo en Él y permanecer con Él aún en el futuro. El versículo 25 de 1 de Juan capítulo 2 se nos habla del resultado de esta permanencia. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Es decir, cuando permanecemos en Cristo, podemos disfrutar de la vida eterna que Él nos prometió. Entonces, el punto central es que cuando Cristo dice, permanezcan en mí, en Juan 15:4, Él dice que es una cosa continua, es una experiencia permanente, no una oración de una vez. Continuemos estudiando el versículo 4. Yo sé que es repetitivo lo que estoy diciendo y por lo general yo no soy una persona que
se enfoca en un versículo y queda allí, pero creo que es importante que entendamos un poco cuando habla de la vid y los pámpanos. El versículo 4 dice, permanezcan en mí, una voz activa, que algo que se espera que nosotros hagamos. Pero Cristo responde y dice, y yo permaneceré en ustedes. Algo más de gramática sería una voz pasiva. En otras palabras, es algo pasivo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna acción de nuestra parte. ¿Cuál es nuestra acción? ¿Cuál es nuestra voz activa? Permanecer en Cristo. Y al permanecer en Cristo, podemos esperar plenamente que Cristo permanezca en nosotros. Estos son inseparables. Entonces, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Implica que se necesitan ambos factores para ser cristianos fructíferos, para ser discípulos reales. Él no está diciendo permanezcan en mí y van a producir fruto. Él no dice yo voy a permanecer en ustedes y van a dar frutos. No, Él dice nosotros debemos permanecer en Él y Él en nosotros para que haya frutos. Vamos a Pablo escribiendo a los Filipenses 2:12 al 13. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dice básicamente lo mismo que Juan 15:4. Y el aspecto de la salvación a la que Pablo se refiere en Filipenses 2:12, cuando dice los resultados de la salvación, es la santificación. Es un tema que es difícil tocar, delicado tocar, sí, pero es el proceso por el cual somos hechos santos. Y exige que nosotros debemos esforzarnos por vivir una vida santa, una vida separada del mundo. No en el sentido físico, sino en el sentido espiritual, en el sentido almático. Eso requiere esfuerzo. Por eso que Pablo compara la vida cristiana como correr una carrera, corriendo hacia el premio, hacia la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una carrera larga y no es fácil. Y esa carrera somos nosotros trabajando en nuestra salvación. Pero vamos a ganar la carrera, porque al final dice, pues Dios trabaja en ustedes. Otra versión dice, obran ustedes, operan ustedes, y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Es decir, que si en nosotros está el deseo de agradarle a Él, es porque Él está obrando en nosotros. Y así como nos da el deseo, nos da el poder para hacer lo que a Él le agrada. Volvamos al mismo punto. Permanecemos en Cristo y Cristo permanecerá en nosotros. Porque si solamente tomas uno de los aspectos, es incompleto y nuestra vida no va a dar frutos. Debemos conocer a Cristo y Cristo debe conocernos a nosotros. Le voy a dar algo más. Mateo 7, 20 al 23. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Qué fuerte que está esto, ¿eh?
Y una vez más, la evidencia de permanecer en Él y Él en nosotros. Porque Jesús básicamente le dice a este grupo de personas: ustedes dicen que me conocen. Y me dicen: las pruebas de que te conocemos están dadas en nuestras buenas obras. Pero en realidad, estas obras son las que Jesús definió en otra versión como: apartados de mí, hacedores de maldad. No eran buenos frutos. ¿Por qué? Porque Jesús no los conoce. Dice: porque nunca los conocí. Tenemos entonces aquí a aquellos que afirman que sí, que permanecieron en Cristo, pero Cristo le está diciendo: pero yo no permanecí en ustedes. Algo pasó allí. Y en realidad no estaban realmente permaneciendo en Cristo, porque si lo hubieran hecho, Cristo hubiera permanecido en ellos. Hubiesen conocido a Cristo y Cristo los hubiese conocido. Y de vuelta pasamos a la relación personal de la que hablábamos antes. Para tener esa relación personal debemos conocerle a Él, pero también Él debe conocernos a nosotros. ¿Y cómo eso? Permaneciendo en Él, para que Él permanezca en nosotros. Si leemos bien el versículo 4 de Juan 15, dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Creo que el Señor Jesús nos da la ilustración perfecta de nuestra vida en Cristo. Si yo tuviese en la mano una rama que saqué de la parralera, y le hago una pregunta con esa rama en la mano: ¿va a producir esta rama uvas? No. ¿Por qué? Porque no está unida a la parralera, a la vid. ¿Qué obtiene la rama de la vid? La vida en sí misma. Esta rama no solo no va a producir ningún fruto fuera de la vid, sino que va a morir y solo va a servir como rama seca para hacer fuego en la chimenea en algún lugar, pero no va a producir fruto. Porque la rama toma alimento de la vid, toma su fuerza para que tenga vida. Vida. Lo mismo ocurre con nosotros en Cristo. Es Cristo de quien obtenemos el alimento espiritual para poder tener vida en Él, para poder crecer en Él. Permaneciendo en Él y permaneciendo en su palabra, es a través de esa permanencia y sola esa permanencia que podemos obtener el alimento que necesitamos para que, como dice la palabra, en cambio crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a Él sea toda la gloria ahora y para siempre. Amén. La rama no puede crecer sin permanecer en la vid. El cristiano no puede crecer sin permanecer en la vid verdadera. Es permaneciendo en Cristo que somos fortalecidos. Filipenses 4:13 dice: pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas. ¿Cuántos versículos hay que proclaman que es en Cristo que tenemos vida? Romanos 6:23: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así como con la rama no hay vida fuera de la vid, cortado de la vid, no hay vida para el hombre fuera de Cristo. Además, ¿qué es lo que demuestra que esta rama está permaneciendo en la vid? El fruto que puede dar. El fruto es la evidencia que la rama está viva y está creciendo. Jesús usa esa perfecta ilustración para enseñarnos que el fruto en nuestra vida también muestra que estamos vivos en Cristo, vivos en la vid. Demuestra que vivimos en la vid. Recordemos una cosa importante esto, que el fruto en nuestras vidas
no es lo que nos salva, es lo que demuestra que somos salvos. Vuelvo a repetir, el fruto en nuestras vidas no es lo que nos salva, es lo que demuestra que sí somos salvos. Esta rama no obtiene su vida del fruto, obtiene su vida de la vid. Y luego, y solo entonces va a poder producir frutos. Y eso es lo que ilustra para nosotros una vida cristiana fructífera. Para ir concluyendo, yo, cierto, redundo en el sermón, estoy repitiendo, porque aquí hay redundancia en las palabras del Señor. ¿Pero por qué? Porque creo que el Señor Jesús quiere que entendamos cuán vitalmente es importante para nosotros permanecer en Él y Él en nosotros. Conocerle a Él para que Él nos conozca a nosotros. Nuestras mismas almas dependen de eso. Y al salir esta mañana, al apagar el televisor, al dejar o salir de esta audición, yo quiero que nos llevemos esta pregunta con nosotros y oremos al respecto. Meditemos. ¿Estoy permaneciendo en Cristo? ¿Cuáles son los frutos que muestran que estoy permaneciendo en Cristo? ¿O estoy viviendo de una decisión que tomé hace muchos años, pero realmente estoy alejado de la vid? Me corté solo y en realidad me estoy secando y ya no puedo dar fruto. Porque si Cristo no está permaneciendo en nosotros, es porque nosotros no hemos permanecido en Cristo. No podemos tener entonces esa relación personal de la que hablamos desde el mismo inicio. Si tenemos que empezar con algo, es conocerle a Cristo, es el punto de partida. Y el punto de partida es, ¿cómo hago para permanecer en Cristo? Ya sé que es una experiencia continua de vida. Yo sé que es algo que debemos vivir cada día. El que quiere venir en pos de mí, dice la palabra, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Una cosa de cada día. Pero el punto de partida ocurre cuando creemos y aceptamos este bendito evangelio. Ocurre cuando el Dios de toda la creación abre nuestros corazones y podemos ver la belleza de Cristo. Ocurre cuando ante la luz de la palabra podemos ver nuestra propia pecaminosidad y la santidad de Dios. Y te pregunto, ¿crees en ese evangelio? ¿Puedes creer que Cristo murió por tus pecados? Que Él fue sepultado, pero que resucitó al tercer día y hoy está a la diestra del Dios Padre intercediendo por nosotros, habiendo enviado su Espíritu para que ponga en nosotros la convicción de pecado, de justicia y de juicio, porque Él no desea que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El que está golpeando la puerta de nuestro corazón y llamando, porque quiere que el que abra su corazón quiere entrar a Él y permanecer en Él. Mi oración en este día es que cada uno de nosotros podamos tener esa relación personal con Cristo, basado en una relación en la cual yo, al permanecer en Él, le conozco y Él permanece en mí conociéndome. Entonces la vida será una vida fructífera. Allí donde estás, ¿por qué no inclinas tu rostro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como es hecha en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si nos miramos a nosotros mismos,
Probablemente somos como esa rama seca, cortados de la vid, preocupados de dónde sacar dinero para pagar nuestras deudas, preocupados por satisfacer nuestras necesidades más íntimas por nuestros propios medios. Y eso refleja que somos como esa rama cortados de la vid. Queremos unirnos a ti, porque si estamos unidos a ti, permanecemos en ti y tú permaneces en nosotros. Y entonces nuestra vida dará frutos, todos los frutos de tu espíritu, los resultados de esa salvación, y podemos disfrutar de esa comunión contigo. Perdona nuestros pecados y enséñanos hoy a unirnos a ti, a permanecer en ti y tú en nosotros. Entonces la vida en la tierra será la vida eterna soñada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Cristo en nosotros la esperanza de gloria, pero para ello debemos permanecer en Él y Él permanecerá en nosotros la mejor vida, una vida fructífera. Que Dios te bendiga.